No, hermosa, mirá lo que es esa imagen. Tengo que venir un minuto al piso, Pía, discúlpame. Estamos viendo las imágenes recién de dos chicos llenos de vida y la vida también es la muerte, ¿no? Ha fallecido, está confirmado, el gitano. Murió Sandro, la peleó, la luchó, nos acabamos de enterar, teníamos un programón armado, así son las noticias, así es el rigor periodístico, estamos trabajando en vivo. Luisito, te tenemos acá, sabemos que estuviste todo el día como detrás de lo que estaba pasando, murió hace apenas 10 minutos, es una noticia que acaba de llegar, falleció el gitano después de mucha pelea, después de mucha lucha, cadenas de oración, estamos en Mendoza, estamos con una cámara ahí, te vamos a contar todo porque tenemos las imágenes, ahí estamos. Ahí salen los médicos a hablar, Santi, ¿eh? Sí. Esto es lo que está pasando en este preciso instante. Una especie de conferencia de prensa que se dio hace aproximadamente 1:20 y ahora van a dar la noticia esta lamentable noticia que estamos dando con respecto a la muerte de Sandro. Ahí estamos viendo entonces, estamos viendo lo que es el despliegue, obviamente todos los medios cubriendo acerca de la salud del gitano, estamos con una cámara en vivo, estamos en Mendoza, estamos en la clínica. Era muy difícil la situación de Sandro, Santi, realmente en este día particularmente, donde la madrugada se realizó las primeras operaciones, luego por la tarde hubo una segunda, todos decían ya hace algunos días, inclusive los médicos confirmaban que era imposible que pueda superar otra operación, por eso la preocupación hoy por parte de todos, porque ya se hablaba de milagros, Santi. Está con nosotros el doctor Adrián Cormillot, que le vamos a agradecer su presencia. Bueno, doctor, una agonía y un Sandro que la luchó hasta el último momento. Hoy estaba leyendo en la radio una carta que le escribió unas palabras que le mandaba Sandro a su médico, agradeciéndole todo y pidiéndole una especie de disculpas por no haber podido más. Sí, sí. Eso después de la última operación que se realizó, la cuarta operación en realidad. Todas sus fanáticas, Miren las fanáticas. estaba rezando el rosario más temprano, se habían reunido aquí. Los comentarios y los trascendidos habían comenzado desde muy temprano y finalmente, nuevamente salió el doctor Claudio Burgos con Sergio Perrone para informar la peor de las noticias, el peor de los finales, el que ninguno de nosotros queríamos escuchar. 1 mes y medio, exacto. Estuvo Sandro internado luego del trasplante, se ha descompuesto una de sus fanáticas. A ver, atención, en el piso. Estamos con Benia Gómez, ahí desde Mendoza. Los guardias del lugar están intentando atenderla. Al parecer se ha descompuesto, la están llevando al interior del hospital. Los dos guardias, era una de las fanáticas que estaba desde muy temprano. Y esta es la situación, desesperación, no hay palabras, todo el mundo llora. Y bueno, esto era lo que decía el doctor Claudio Burgos, falleció producto de este shock séptico que habíamos hablado más temprano, Tiene fotos, tiene rosario, de los coágulos y de las complicaciones de la necrosis. Estas son sus fanáticas. Vamos a intentar dialogar con ellas. El momento es dramático. Es dramático. Esto es el cuadro de la puerta del Hospital Italiano de Mendoza. 20:40 horas. De este 4 de enero de 2010 falleció Roberto Sánchez, Sandro de América, el gitano. Una cobertura periodística muy complicada, mucha gente, muchos colegas de todo el país y de toda nuestra provincia. La gente lo único que hace es preguntarse el por qué y en estos momentos no hay decisión, no hay explicación para este sentimiento. Son solo muestras de un amor, de un amor sincero de todos sus fanáticos. En total son casi 100 personas que lloran con discos de Sandro, junto a sus estampitas, a sus fotos, a los recuerdos que algunos de ellos tienen de otros años en que han podido conocer al gitano.
familias completas que están aquí en la puerta del Hospital Italiano y que se habían congregado desde que había trascendido que tuvieron que volver a operar al gitano. Se complicó desde anoche la situación. Anoche una cirugía que había comenzado a las 22 y terminó cerca de las 2:30 de la madrugada de hoy. Hoy cerca de las 16, una nueva intervención menor, una broncoscopía para tratar de limpiar un poco, de drenar. El grave problema estuvo siempre en el bronquio izquierdo. Estamos en vivo y en directo desde la puerta del Hospital Italiano de Mendoza. Todas las nenas de Sandro, que han estado rezando durante meses, y muy especialmente en este mes y medio. Aquí están levantando un cuadro del gitano, todos aplaudiendo, como una muestra del más íntimo respeto hacia un grande, hacia un ídolo de la canción. Y como dice ahí el cuadro, Sandro, eternamente ídolo. Estamos viendo las imágenes de todo lo que está pasando. Seguramente esto ocurrirá en distintos lugares del país a medida que la gente se vaya enterando. Sus fanáticos, fanáticas, sus nenas, que son muchas, sus fanáticos, que son muchos, llorando al astro de la canción. No lo pueden creer. Último momento, falleció el gitano después de darle pelea. Esto es lo que está pasando, recordemos, en vivo y en directo desde la puerta del Hospital Italiano de Mendoza, en Guaymallén. A las 20:30 de hoy falleció Sandro. Complicaciones. Tuvieron que intervenirlo nuevamente. Hoy 2 veces. La noticia la recibió Olga hace algunos minutos antes de que saliera el doctor Burgos. Ella estaba en el buffet junto a sus hijos cuando uno de los guardias se acercó, le dijo algo al oído y Olga salió corriendo. Prácticamente su hijo la abrazó y luego de que su hijo la abrazara, continuaron corriendo hasta el interior del hospital. Allí es donde el rumor fue cada vez más fuerte, donde ya las sospechas ya eran casi confirmaciones. Y finalmente, como ustedes pudieron verlo en vivo y en directo, salió el doctor Claudio Burgos, el mismo que lo había trasplantado hace 1 mes y medio. Ahí tenemos las imágenes de lo que está pasando El 20 en Mendoza. de noviembre. 1 mes después. La gente que llora, la gente que aplaude, la gente que se pregunta por qué. Fanáticos de todo el país y sus nenas, ¿no? Sus nenas que lo están llorando. En un minuto vamos a hablar con gente que lo conoce por notas, conoce su trayectoria. Está el doctor Adrián Cormillota acá con nosotros y lo tenemos a Jorge Rial, estrella de este canal, un tipo que sabe mucho del espectáculo. Y bueno, Jorge, hace un rato te crucé acá en el canal y finalmente nosotros tuvimos que dar la noticia, ¿no? Una noticia que ya se venía como teniendo en cuenta, venía sonando cada vez más fuerte, la salud de Sandro se complicaba cada vez más. ¿Cómo lo vivís vos como tipo del espectáculo, Jorge? Como cualquiera, con mucho dolor, más allá de que era una crónica con un final anunciado, ¿no? Uno siente que fue en realidad esto una extensión de lo que algunos ya creían que podría haber pasado un poco antes. Indudablemente estábamos ante un tipo con mucha fuerza, con mucha ganas de vivir, pero que bueno, indudablemente el cuadro era muy complicado. Hoy cuando estábamos en medio del programa nosotros, incluso nos llegó la información de esa operación, de esa infección general, y la verdad la información que nos llegaba era otra, que tratábamos de no darla al aire hasta no chequearla, pero que era que se estaba esperando el desenlace entre hoy y mañana y no más de ahí. Lamentablemente acaba de suceder
Y es un golpe muy duro para todo el espectáculo, no solo para el espectáculo, creo que para la gente común, para el tipo que anda de a pie. Se nos va un referente grande de lo que es la cultura popular, un tipo que le dio mucha alegría a la gente. Y sobre todo, y estoy viendo ahí llorar a sus nenas, ¿no? Sí, no, es terrible porque creo que es un tipo joven, y que tenía todavía muchísimo más para dar. Uno creía en los milagros y lamentablemente en este caso no se dio. Es una pérdida enorme que la vamos a mensurar, creo que a partir de hoy. A partir de hoy creo que vamos a empezar ahora, Jorge, a reconocer lo que era Sandro. Jorge, viste que Sandro tomó una actitud bastante de avanzada, diría yo, en esto, porque todo el tiempo dijo, la verdad que yo me tengo que hacer cargo de esto, yo fui el estúpido, el tonto, yo fumé, yo me generé lo que me está pasando, y dio un buen mensaje a la gente diciéndole, no fumen, miren lo que me pasó a mí, y él la luchó hasta último momento, él fue un guerrero de su problema, de su enfermedad. Y fue un famoso que se animó, una mega estrella que se animó a contar y a mostrar, un poco atípico, ¿no? Que un tipo tan famoso, un astro, se anime a contar públicamente, a desnudarse públicamente con todo lo que le estaba pasando, ¿no? Sí, obviamente, me parece que son los ejemplos, digo, más allá de que obviamente, y como él decía, él se produjo todo esto, él no paró cuando tenía que parar, cuando se lo dijeron. Digamos que también murió como vivió, él vivió como quiso, con los excesos que quiso, y murió de esa manera. Indudablemente se dio cuenta muy tarde. Ojalá que esto sirva de ejemplo para los más jóvenes, para los que creen que tienen la vida comprada, que el alcohol, que el cigarrillo no hacen daño. Bueno, acá tienen el ejemplo, un tipo joven, porque la verdad, 65 años es un tipo joven. Es un tipo joven. Jorge, ya estamos viendo la casa. Estas es las imágenes de la casa en Banfield con sus nenas que estaban desde hoy temprano. Vos estuviste contando todo el tiempo cómo venía. Y yo hoy mirando tu programa me daba cuenta que la cosa estaba mal porque ustedes todo el tiempo daban a entender cómo que se iba a complicar que Sandro siguiera con vida. ¿Cuál es la información real, Jorge, que les llegaba a ustedes todo el tiempo? La verdad, a mí me llegaban mensajes de Mendoza, a mí personalmente, gente que tengo ahí conocida, que el desenlace ya se estaba dando, que era cuestión de minutos, y cuando terminé el programa ya me habían dicho que ya casi había sucedido. Después se sabrá si fue hasta ahora, si fue antes, pero que no pasaba de esta noche. Lamentablemente nosotros no tratábamos de dar esa información, obviamente, ¿no? Estoy viendo ahí las imágenes. Veo a nuestro corresponsal ahí en la puerta del hospital que creo que tiene ganas de transmitirte cosas porque creo que todo está pasando por ahí, ¿no? Y veo que se está acercando cada vez más gente a Banfield. La verdad que se acerca cada vez más gente a la clínica en Mendoza, la gente en Banfield que cada vez se junta más. Sandro era un tipo muy querido, muy respetado, un tipo que le daba mucha bola a sus seguidores. Y un tipo muy especial, muy particular, que construyó una gran muralla, se metió ahí adentro y de ahí en más construyó un mito. Un mito que lo pudimos ver fraquear a medida que iban pasando sus cumpleaños. Ahí estoy viendo la imagen de un Sandro que se tapaba cada vez más. Hay mucha gente que decía que era prensa, que él especulaba con esto. Y después nos enteramos de la gravedad de lo que le estaba pasando en realidad. Pero la verdad, Jorge, que nada, te vamos a pedir que nos aguantes un minuto. Queremos que sigas con nosotros. Bancame un toque, Jorge, que tengo que ir a la casa para hablar con Marcelo Padovani, periodista acá de América, ¿no? Marcelo, estamos en vivo, en la casa con sus nenas, allá vamos. Sí, Santiago, bueno, podrás apreciar en imagen ahora, en estos momentos, en la pantalla de América, el desconsuelo total que tienen las fans, las nenas de Sandro que se han hecho presentes aquí, al enterarse, te digo, aproximadamente a las 5 de la tarde, de la segunda operación. En ese momento comenzaron aquí a acercarse con mucha fe, con la intención de hacer una cadena de oración que finalmente no se pudo realizar. Estaba previsto que se hiciera en los próximos minutos para pedir por la salud del gitano. Te decía que llegaron a partir de que se enteraron de la segunda operación. Vos podrás ver en un segundito más los carteles allí en la puerta, la foto. Me gustaría hablar con alguna de las sus chicas, manos. con alguna Bueno, de sus vamos nenas. a acercarnos, nos vamos a acercar. A ver, mira, aquí hay una señora que está llorando desconsoladamente. Vamos a pedirle, si nos disculpa, vamos a pedirle que nos dé, a ver,
Señora, estamos en vivo para Infama. ¿Qué significa Sandro en su vida? ¿Qué significó? Y todo. ¿Esperaban este desenlace? ¿Era posible, pero lo esperaban ustedes? Y estábamos con miedo hoy por todas las noticias que estaban dando. Era como que los médicos nos estaban preparando. Algunos lo sentíamos así, otros no. Pero bueno, se fue Gitano. ¿Cómo me decía, señora, por favor? Se fue el Gitano. Se fue nuestro ídolo, nuestro amor. Y bueno, Bueno, aquí vemos, es conocida suya. ¿Ustedes venían todos los años cuando cumplía años? estábamos todos los años acá con él, por eso estamos enfrente de su puerta, porque Este pañuelo es tuyo. es el pañuelo de muchos años. Y sí. Y nada, y hoy se llena de lágrimas por la parte de él, pero antes hubo mucha emoción y mucha alegría. Gracias, está realmente desconsolada. La señora que estaba desde muy temprano aquí, pudimos llegar con el móvil de América y ya estaba aquí la señora en las puertas. Muy amable, pudo hablar con nosotros más temprano y está realmente desconsolada, destrozada por esta noticia. Estamos todos muy tristes, creo que el país va a estar muy triste. Y Sandro era muy querido y muy respetado, un hombre con todas las letras. Gracias, es muy amable. Santiago, ¿vos disponés? ¿Seguimos hablando con la gente aquí en la fila? Seguimos mostrando un poco cómo está todo. Queremos respetar también el dolor. Sabemos lo que significaba semejante figura para toda esta gente que se juntaba en su casa, que le iba a dar su palabra de apoyo, que iba a rezar por él, que lo iba a saludar en sus cumpleaños. Si estaba lloviendo, si hacía frío, si hacía calor, nada importaba. Lo único que importaba era cómo estaba su astro. Un astro que marca un antes y un después, y una postal que ya casi parecía inevitable, ¿no? Porque como decíamos hoy, Sandro le dio pelea, Sandro le dio batalla, pero este final se veía venir. Hoy estuvimos hablando con Jorge Rial, vamos a retomar la comunicación, porque Jorge nos contaba hace un rato, todo el tiempo hoy en vivo, hace un rato cuando terminaban Los Intrusos, recibían información, pero era la crónica de un final anunciado, Jorge. Sí, vos recién hablaste del mito. Te quiero decir que estás siendo vos, testigo del nacimiento de un mito. Estamos ante el nacimiento de un mito de Sandro, un tipo que además fue revalorizado en los últimos años, por suerte. Este es un país donde por lo general a los ídolos populares se los maltrata, y me estoy acordando ahora de Olmedo, ¿no? Que después de muerto se lo reivindicó y hoy es un ícono cultural, y creo que con Sandro va a pasar lo mismo. Ya estaba pasando últimamente, realmente los pibes más jóvenes que por ahí no vieron su comienzo lo reivindicaban como un tipo absolutamente popular, un tipo de un humor muy particular, pero estamos viviendo, te digo, Santiago, el nacimiento de un mito. Creo que a partir de ahora vamos a empezar a hablar del mito de Sandro y preparémonos para lo que va a ser, no ahora es dolor, lo que va a ser mañana, y lo que va a ser pasado, lo que va a ser el traslado de su cuerpo, lo que va a ser su velatorio, lo que va a ser ese traslado, la gente. Vamos a realmente a medir lo que realmente llamaba a este hombre. Era impresionante, y es impresionante lo que estoy viendo ahora por la pantalla de América. Es nada de lo que se viene, a lo que se viene. Digo, preparémonos porque lo que se viene va a ser creo que un movimiento de masas y popular importantísimo. Lo de la Negra Sosa, me estoy acordando de eso y claro, creo que va a ser a ese nivel. Claro, pues son dos figuras así emblemáticas, queridas, figuras que trascienden, ¿no? Generaciones, gustos, clases sociales y todo. Luisito. Sí, hoy estaba siguiendo atentamente también las noticias de muy temprano en la mañana y uno, como decía Jorge, esperaba el milagro, ¿no? Ahora, también se hablaba en la radio de las comparaciones. ¿Existen las comparaciones, en este caso con Sandro, con un Carlos Gardel? Digo, varias generaciones que siguen además su música. ¿Vos lo sentís también de esa forma? Sí, puede ser, obviamente son dos casos totalmente distintos, pero indudablemente son dos ídolos populares. Son pocos los ídolos populares, Luisito, muy pocos. Y Sandro era uno. Indudablemente era un ídolo popular, y como le era la Negra Sosa, como Gardel, como vos dijiste. Digo, son tipos que trascendieron todas las fronteras
que trascendieron todos los gustos musicales, que trascendieron todas las clases sociales. Eso lo logra muy poca gente y Sandro lo logró. Por eso digo, estamos ante el nacimiento de un mito y creo que vamos a prepararnos para lo que viene. Va a ser una cosa masiva, va a ser muy fuerte, muy fuerte. Yo ya lo estoy viendo ahí, abrazadas, desmayadas. Va a ser impresionante lo que se va a vivir con el último adiós a Sandro. Realmente era un final anunciado. Hoy yo cuando terminé el programa lo terminé con la sensación de que iba a ocurrir esto y que mañana iba a ser un día dedicado absolutamente a Sandro. Y cuando se estaba viendo ustedes obviamente y vi la placa y vi que lo anunciaban, pese a ese anuncio, pese a tenerlo previsto, uno no lo estoy leyendo ahora y la verdad me cuesta creer que... Claro, Jorge, porque vamos a recordar que cuando él pasa la primera operación, se empezó a hablar de un milagro. Es más, acá lo tenemos al doctor Adrián Cormillot, que vino en su momento a contarnos, y él hablaba de un milagro, porque muy poca gente le daba chances a que Sandro pudiera pasar lo que fue ese primer gran trasplante, 2 pulmones, su corazón, una operación mega, y se hablaba de un milagro de Sandro, y después todo el tiempo es como que caía y volvía a salir, es como que se reinventaba, como resurgía entre sus cenizas, y todo el tiempo le seguía dando batalla, pero esta vez pareció que no pudo. Hace días atrás le escribió unas palabras a su doctor, ya prácticamente entregando la posta. Pero bueno, Jorge, te queremos agradecer por tu testimonio valioso de un tipo tan importante del espectáculo. En un minuto por ahí, si llega a surgir algo más, te volvemos a llamar. Jorge, muchas gracias. Dale, lo sigo viendo y obviamente mañana en Intruso vamos a tener toda la cobertura de todo esto que está sucediendo, ya estamos laburando en eso. Gracias, los estoy viendo. Gracias, Jorge. Lo tenemos al doctor Adrián Cormillot, como te dije. Adrián, me encantaría que nos explicaras fácil para que todos podamos entender qué es lo que pasó. Sí, es sencillo. O sea, Sandro, como bien decías recién al principio, era una recuperación milagrosa. A los 2 días ya estaba comunicándose de una cirugía tan importante, pero él tuvo sucesivas complicaciones que tienen que ver con pequeños rechazos muy chiquititos, que se llaman las fístulas que tenía y que le producían infecciones generalizadas, o sea, las bacterias se diseminaban por todo su cuerpo. Así que lo que eran parte de sus operaciones... Claro, se quedaba una pequeña bacteria llamada Cinetobacter, que es una bacteria que es súper complicada. ¿Y nunca pudieron erradicar su cuerpo? Nunca completamente, y cada vez que pasaba algo se formaba una fístula, este agujerito en el trasplante, y por eso hablaban, bueno, se reopera, se hace una broncoscopía. ¿Qué se buscaba ahí? Limpiar los restos de bacteria que quedaban, pero finalmente, bueno, él hacía lo que eran cuadros sépticos, que sepsis significa simplemente que la bacteria está en todo el cuerpo. Cuando ya avanza shock séptico, es la complicación más grave que hay en la medicina y con mayor mortalidad. Por eso, bueno, ya se preveía un poco, lo decía recién Jorge, el tema de que si sería un shock séptico, para sacar a una persona de shock séptico es muy complicado. Así que vamos a explicarle a la gente para que todos podamos entender. Estamos en vivo, una edición que nos tomó por sorpresa, era la noticia que no queríamos dar. Se murió un astro, se murió un grande, se murió Sandro. Lo tenemos al doctor Adrián Cormillot acá que nos está contando qué fue en realidad lo que pasó, porque al principio, como decíamos, se habla de un milagro. Después que vuelve a caer y ya se empieza a hablar de esta bacteria, una bacteria que nunca podían sacarle, erradicarla de su cuerpo. Pero fíjate, así que cada vez que lo operaban era para limpiar un poco, para sacar un poco esta bacteria y limpiar un poco las fístulas que se armaban en esos bronquios. ¿Qué son fístulas? Fístulas son pequeños agujeritos que comunican el bronquio con el mediastino. El mediastino es la parte del corazón, la parte interna del cuerpo que no tiene que estar en contacto con mucosidades o moco de los bronquios. En el caso de Sandro, se armaban pequeños agujeritos y la fístula llevaba a que la bacteria esta vuelva a lugares donde no tenía que estar. ¿Pero dónde contagia esa bacteria? En general, en todo lo que es... el cuerpo. No, donde se lo agarra es en respirados crónicos. O sea, cuando tienes un respirador automático tanto tiempo, son bacterias que se van fortaleciendo. Es a nivel general. Es a nivel general, claro, que se le agarra del medio Puede haber sido en la clínica, más allá de los cuidados que tenga la clínica. Total. Generalmente cuando una persona tiene un trasplante, cualquier trasplante, le dan medicaciones inmunosupresoras. Te bajan la inmunidad para que el cuerpo no vea a este órgano que uno trasplantó como algo extraño. Entonces te ponen como en cero la inmunidad. Y tu cuerpo es muy lábil a cualquier infección. En estos casos, una infección que está en los bronquios, que podría no traspasar el bronquio, pero en él pasaba porque tenía pequeñas fístulas que son como puentecitos que unen a partes donde no tenía que haber bacterias, y en esos casos se llamaba la infección. ¿Qué pasaba? Le hacían cultivos, ¿se acuerdan que le decían, bueno, tiene sin fiebre? Sin fiebre es un signo de mejoría absoluta. Claro. Y estuvo como 3 días sin fiebre. Le hicieron cultivos, que es sacar sangre y meter a ver cultivos, a ver si cultiva la bacteria, estaba sin cultivos. Pero una nueva fístula hizo que esta bacteria
que no debía estar allí, se metía para el lado del corazón nuevamente. Ahora, doctor, para que entienda todo el mundo, ¿Sandro sufrió? No, en absoluto. Un paciente en ese nivel, en ese estado, no se entera absolutamente de nada. En general empieza como un cuadro febril, él tenía ya puesto un tubo de respiración que estaba colocado en su garganta, y en el momento que el paciente tiene alguna dificultad respiratoria, porque está con fiebre, empieza con chuchos, ya al paciente se lo seda, o sea, se le aumenta un poco el nivel de sedación, y él está todo el tiempo durmiendo. Él no llega a sufrir absolutamente nada de lo que se comenta, o sea, son cuadros que vive el médico, en el cuadro el médico está atrás del paciente, corre, me imagino el equipo trabajó, como ya decíamos en su momento, con un halo especial alrededor de Sandro, y bueno, lo importante es eso, que Sandro seguramente estaba dormido y se lo duerme apenas hay signos de infección, no empieza con fiebre, eso operó ayer anoche, seguramente no lo habrán despertado para controlar bien la parte respiratoria, y esta nueva cirugía ni él se enteró seguramente. Está bien, pero ahora vamos a ver las repercusiones que hay en internet y también en el sitio oficial, donde la gente se va sumando y ya está dejando su mensaje con respecto a esta terrible noticia. Y después, lo que siempre ha generado un escándalo es esto del límite de edad, ¿no? Para este tipo de trasplantes, de 60 años se hablaba. Sandro es un tipo que tenía 64 años. Igualmente se animaron a realizar una operación de este tipo. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Bueno, pero era eso o nada, ¿no? Digamos que era terminal. En general el INCUCAI es muy celoso de sus listas de trasplante y de su lista de urgencia. Fue muy criticado eso también en un inicio. Igual todo este tipo me parece que de debates queda para otro momento. Estamos viviendo en vivo lo que acaba de pasar. Un Astro Adri, con vos vamos a la casa. Quiero ir a la casa en Banfield si podemos, porque estamos en vivo, obviamente, un programa que pasan estas cosas. Cuando uno está en vivo pasan estas cosas. Ahí estamos en Banfield con sus nenas, todo el llanto. No sé si me está escuchando el chico que está en nuestro móvil. Sí, Santiago. Sí, vamos con vos. Contame un poco cómo Santiago, está. Me gustaría abrir un poco el plano para ver y transmitir a la gente qué es lo que se está viviendo. A ver, obviamente las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Sí. Sí, bueno, llegamos aquí cerca de las 6 de la tarde, después de que se había conocido y que se había la segunda operación, digo, en el transcurso de la tarde. Aquí había muy poca gente, había 2 o 3 personas, y bueno, al enterarse de la noticia del fallecimiento comenzaron a llegar muchas más personas. Aquí ya hay mucha más gente de la que había hasta hace un rato. Bueno, venían a una cadena de oración que estaba prevista, como te contaba anteriormente, a esta hora aproximadamente. Bueno, la cadena de oración que no pudo ser, ahora va a tener que ser no por la recuperación, sino por el descanso en paz de Roberto Sánchez Sandro. Estamos aquí a las puertas de la casa, hablamos con la gente. Santiago, vos lo decidís. Sí, me gustaría abrir un poquito el plano, si podemos abrir el plano para ver el frente de la casa, para ver la gente que se está acercando ahí en su casa en Banfield. Bueno, a ver, allí tenemos el plano. Sí, ahí estamos viendo a sus nenas, gente que va llegando. Y toda la magnitud que, como decía Jorge Rial hace un rato, vamos a ver a partir de mañana qué es lo que va a ir pasando, porque cada vez es más la gente que se va sumando. Recordemos que había cadenas de oración. Esto pasa prácticamente en todo el país, y un fenómeno y un mito que nace, Adriana, ¿no? Yo creo que sí, creo que va a seguir viviendo en sus canciones, va a seguir viviendo en el afecto de todas estas mujeres que, más allá de valorarlo artísticamente, lo hicieron parte de sus vidas. Las nenas de Sandro sentían que Sandro formaba parte de su familia. Y hablando de familia, yo estaba pensando recién, cuando hablaba el doctor Adrián Cormillot, en la familia que en un momento de dolor decidió donar los órganos, que yo pienso que en este momento pueden estar tranquilos en el sentido de que Sandro honró la vida esa que recibió de vuelta con los órganos, porque la peleó hasta el último minuto. Es verdad eso, que la peleó. Que se fue del mundo habiendo recibido lo mejor que nos pueden dar en una situación extrema el prójimo, que es donar órganos, que es volver a dar vida. Sandro tuvo una chance más y la supo aprovechar. Y me parece que para la familia donante eso debe ser valorado. Muy gratificante, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos, como te decíamos, al doctor Adrián Cormillot, que está con nosotros, que nos está explicando un poquito cómo fue todo este proceso, que duró muchos días. Se habló de un milagro, se habló en un momento de que Sandro iba a visitar el programa de Susana Jiménez. Ya la gente y el medio quería que Sandro volviera. ¿Esto fue muy apresurado? ¿Hubo mala información? No, yo creo que en algunos procesos se puede decir apresurado, pero en medicina nunca 2 más 2 es 4. Nunca se puede saber si se obró de apuro o de mala información. Yo creo básicamente que
en su momento él tal vez se apresuraron en decir está totalmente bien, ¿no? Cuando venían y me decían, ya se recuperó, le sacaron el tubo, ya está. No, no está. En general estos procesos duran tanto tiempo, las complicaciones en cirugías como estas son comunes, o sea, ya no se podría llamar complicación, siempre hay una pequeña fístula, algún pequeño foco infeccioso de fiebre, siempre hay. Yo creo que se armó un poco de show alrededor del espectáculo, del deseo de la gente de verlo a Sandro en la Susana. No, porque hablamos de un fenómeno, hablamos de un milagro, hablamos de que Sandro ya estaba bien, a pocos días de que Sandro se operó, de que lo intervinieran quirúrgicamente al gitano, ya se hablaba de que iba a ir al programa Living de Susana Jiménez. Ahí estamos en la casa en Banfield y también me gustaría ver si podemos ponchar el móvil de Mendoza, desde San Rafael. Estamos en todas partes, te estamos mostrando qué está pasando, cómo le están manejando los medios. Para que nos cuente cómo va a recordar al gitano. ¿Cómo lo voy a recordar? Para mí no se fue. Para mí no se fue, dicen sus fanáticas, sus nenas. Yo vine 44 días, todas las mañanas a rezar. Una mujer que fue todos los días a rezarlo. Con la mano nos saludar. Y lo tengo en mi corazón. Usted fue una de las impulsoras para que se rezara todos los días aquí en la puerta del hospital, o una de las que estaba aquí. Sí, todos los días venía, todos los días, toda la mañana, 45 días, 44, 45 días, rezando para poder sacar. Y poniéndole una flor, toda esa florcita para, mira cómo iban brotando, para cuando él se fuera, ¿te das cuenta? Para cuando él se fuera, toda esa la sembré yo, que se fuera con flores, todo esto divino. Hasta siempre en el corazón de todo, de todo. Yo no soy una nena, soy una mujer grande, pero vine a rezar por todos los enfermos, especialmente por él, ¿me entendés? Y por todos los enfermos, pero más especialmente porque es un ser especial. No va a haber una persona como él, como canta y va en el... No sé, está. Esta entonces es la palabra de otra de sus fanáticas. Continuamos con esta recorrida. Son muchos, como les decimos, hasta hace unos minutos eran casi 100, ahora ha superado la cantidad. Este es el cuadro que veíamos más temprano, Sandro, eternamente ídolo. Este Sandro que va a quedar en los corazones de todas las mendocinas, de todas las argentinas, grandes y chicas. Como recién decía su imitador, vamos a acercarnos a lo que fue durante este mes y medio su santuario, el santuario del gitano, en donde arriba ahí está el santuario, que ahora le han sacado, las ofrendas que la gente le dejaba al astro. Como veíamos, esto está pasando en Mendoza, en San Rafael. El cartel que dice: Sandro, estamos con vos, fuerza. Del otro lado, más hacia la izquierda, las fotos, recortes periodísticos de notas de hace muchos años. El apoyo incondicional de sus seguidores, de la gente que lo llora. Cartas para demostrar la solidaridad, incluso con Olga. Las nenas de Sandro tienen en su corazón también a Olga Garaventa, la esposa de Sandro. Aquí hay muchos carteles. Roberto, que te recuperes, era lo que decían. El último fue ese que dice: aguante muchacho. Y mientras vemos las imágenes de lo que está pasando 3 horas nada más. en su casa en Banfield, acá en la clínica en San Rafael, estamos en comunicación con Matías Santoianni, el actor que era muy amigo del gitano, trabajaron juntos y se conocían muy bien. Tienen un vínculo casi como de padre e hijo, ¿no? Matías Santoianni está con nosotros en comunicación telefónica. Matías, te queremos saludar y queremos que nos cuentes cómo estás viviendo un momento tan difícil, me parece, para vos en tu vida, ¿no? Y doloroso. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, momento duro, creo que no solamente para mí, sino para un país, me parece, ¿no? Por Roberto fue, así como era Sandro de América, creo que era Sandro de mucha gente y... Nada, un final que, si bien estaban las probabilidades, pero bueno, todos teníamos la esperanza de que pueda seguir luchando. Matías, ¿cómo era tu relación? ¿Cómo era tu relación con el gitano? Porque siempre los veías juntos, trabajaron juntos, hacían notas juntos, y no era un tipo muy abierto el gitano, pero vos en cambio te había dado como esa confianza y ese cariño, ¿no? Sí, yo trabajé junto con Rita Cortés en el último espectáculo y en el anterior
Juan José Camero. Y la verdad, Roberto conmigo se abrió de entero, es un tipo impresionante, y también Roberto es un tipo que tiene pocos amigos. Yo no me considero un amigo, porque Roberto, los amigos de él eran más de Banfield, pero es un tipo que siempre ha sido muy generoso conmigo, tanto con Rita Cortés como con Camero. Y nada, yo realmente lo pude vivir, lo pude gozar, le voy a estar agradecido toda la vida por lo que me ha dado, de haber estado en el Rex haciendo 40 funciones a sala llena, obviamente viendo a Sandro, no a mí ni a Rita, pero es un tipo que es muy del código, digamos. Ahora que se usa la palabra mucho, sí. No, tiene código, y Roberto era un tipo de código. Vos sabés, Matías, que siempre que uno podía escucharlo en una nota, parecía un tipo con mucho humor, sarcástico, muy accesible, muy dado. ¿Personalmente era un tipo así, con ese humor, con esa chispa, o era más bien un tipo más huraño, más apagado? No, era un tipo alegre, era un tipo que siempre tenía un chiste, y era un tipo que también te hacía pensar y te hacía reflexionar sobre la vida, sobre el mundo en el cual estamos viviendo, sobre este mensaje que quiso dejar en el tema de que la gente no fume, sobre todo los jóvenes. Él empezó a fumar desde muy joven, a los 13 años, fumó 3 atados por día, durante mucho tiempo. ¿Cuando trabajaba con vos también seguía fumando? No. ¿Se había dejado? En el año 86 sí. Dejó de fumar. Y obviamente estaba con problemas. ¿Vos estuviste en la etapa con él que él tenía que utilizar una especie de manguera con oxígeno para poder cantar? Que mucha gente decía que era una puesta en escena, que era una excentricidad, y finalmente nos enteramos por estos resultados que en realidad le estaba pasando muy mal, ¿no? No, Roberto lo necesitaba para cantar porque no tenía una capacidad de aire pulmonar como tenemos todos nosotros, digamos. Él tenía viene a ser como por decirlo de una manera, como una fruta, como un ananá todo pinchado, entonces el aire que le entraba no era el mismo que sacaba. Y para cantar... Así, doctor, disculpame un minuto, Matías, que lo tenemos al doctor Adrián Cormillot. Cuando un pulmón está en este estado, de un fumador de 3 atados por día durante tanto tiempo, Matías recién decía, es como un ananá todo pinchado. Si vos fíjate que para que te des una idea, los alvéolos, que es la unidad funcional del pulmón, los pulmones normales tienen hasta un campo lleno de fútbol, como si uno al lado del otro, todo lleno de alvéolos. Cuando una persona sufre de enfisema o de POC, lo que sucede en el pulmón es que se va perdiendo la capacidad de alvéolos. Y él podía llegar a tener hasta 1/3 o 1/4 de los alvéolos. Como el alvéolo es el encargado de llevar el oxígeno a la sangre, en el momento que hay tan pocos alvéolos, vos le tenés que dar una concentración de oxígeno mayor. Entonces, por eso él usaba esa manguera. Claro, exacto. Generalmente tenemos el 20% de oxígeno todos nosotros, pero a él se la subía con la manguera a un 50%, o sea, 50% dióxido de carbono, 50% oxígeno. Claro. Con ese aumento de porcentaje, él podía cantar, si no, no hubiera podido cantar en ese momento. Bueno, Matías, entonces nos contabas que era un tipo súper accesible, muy divertido y un tipo que te dio la gran posibilidad a vos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron, Matías? La última vez hará 3 meses que yo pasé por la clínica a verlo, que yo le había traído un disco que le había hecho el Puma, que yo estuve en Bogotá y acá no había salido y se lo alcancé y estuvimos ahí como 2 horas charlando. ¿Pudieron charlar? Sí, estuvimos charlando en su habitación y yo le había contado que había ido a Colombia y entonces él me empezó a tenían esa relación, ¿no? Bancame un minuto, Matías, sí. Que tengo que recibir a la señora Mirta Legrand, obviamente debe estar impactada con esta noticia. Mirta lo conocía muchísimo y vamos a saludar a la estrella de este canal, la estrella de América, que es la señora Mirta Legrand. Mirta, buenas noches. Buenas noches, muy triste, tristísima, querido, muy triste. Realmente se ha ido un ídolo, una persona extraordinaria, un amigo como hay pocos, un artista, un ser humano, un todo. Mira, amaba la vida, lo que ha luchado por sobrevivir, pobrecito, qué larga agonía, qué larga agonía. Estoy, la verdad, destruida. No puedo creer que haya muerto. Sabíamos que estaba gravísimo, hoy tuvimos noticias que era cuestión de horas, pero bueno, cuando llega el momento las cosas se transforman y uno realmente reconoce, ahí están pasando, hace años cuando hicimos un programa, era tan gracioso, la gente nunca imaginará lo gracioso que era. Vos sabés que él me llamaba Rosita, yo me llamo Rosa María, como ustedes saben, y me llamaba Rosita, y nunca me dijo Mirta, siempre me decía Rosita, me llamaba a mi casa. Mira, la última vez que hablé con él hará unos 3 meses más o menos, ya había terminado el programa, el almuerzo, y me llamó para hacerme un comentario, pero siempre con cariño, con respeto,
con afecto, un ser extraordinario. Lo que lamento es que haya sufrido tanto, pobrecito, no sé si se habrá dado cuenta de su desenlace, pero Dios quiera que no. Ay, yo estoy destruida, mirá. Estoy tan mal, tan mal. Tenía una cosa ahora, un evento de un desfile, naturalmente no voy porque no estoy en condiciones. Lo lamento en el alma, un querido amigo, un queridísimo amigo. Nunca hablaba mal de nadie, era positivo. ¿Sabés qué era? Era un gran señor. Sandro era un gran señor. Ya no queda gente así. Yo entiendo a sus admiradoras, el dolor, la desesperación. Pero también, yo te digo una cosa, nunca en mi vida he visto fumar tanto, nunca, un cigarrillo detrás de otro. Llegó a fumar 80 cigarrillos diarios, ¿vos te das cuenta? Mirta, ahí estamos viendo uno de sus almuerzos. Sí, era eso era en Canal 13. ¿Y cómo era encontrarse a usted, toda una personalidad de este país, con otra megaestrella? ¿Cómo era él en los cortes? ¿Cómo era Sandro? No sé, no, mira, nunca se sintió un megaestrella, él jamás. Era un hombre sencillísimo, hablaba siempre de su Banfield natal, de sus orígenes. Vos sabés que, curiosamente, muy poca gente sabe que él quería que lo llamaran Don Sánchez. Don Sánchez. Al papá le decían Don Sánchez. Entonces él quería que a él lo llamaran Don Sánchez también. Viste, era muy así, muy de cambiar los nombres para humanizar, para sacar al personaje, a la gente, a la persona popular. Él quería humanizar a los personajes y la verdad es que lo lograba. Yo a veces le decía Don Sánchez también, pero bueno, me salía, yo lo llamaba Roberto generalmente, que era su nombre naturalmente, como saben, pero realmente era un ser tan adorable. Mira, yo cuando me enteré hace un rato, pero la verdad me puse, la llamé a Tete, que era tan amiga de él, y ahí se hizo una comunicación triple con Susana, que estaba en Punta del Este, con Tete, que estaba en Punta del Este, y conmigo en Mar del Plata. Y las tres lloramos la ausencia, la muerte de este ser extraordinario. Ya ha entrado en la mitología, ya es un mito, ya es un mito. Yo te digo una cosa, es como si se hubiera muerto Gardel otra vez. Sí, hoy lo comparaban, ¿no? Sí, hoy ya todas las comparaciones a la tarde de ese hecho. Decías es como si Gardel hubiera vuelto a morir. Bueno, te voy a dejar porque estoy muy dolida. Una pregunta más, Mirta. Me siento muy bien. Mirta Porter, recién decías que fumaba 80 cigarrillos por día. ¿Alguna vez le dijiste, se lo escuché. Le dijiste que deje de fumar y él cómo reaccionaba frente a esa pregunta? No me acuerdo, creo que alguna vez le debo haber dicho, no fumes tanto, Roberto, no fumes tanto, pero él siempre todos pensamos que nunca nos va a pasar nada, a mí no me va a pasar, no puede ser, pero bueno, desde hace años él venía luchando con todo su tema, ¿no? Con el tema de su respiración, de sus bronquios, más que nada, de su enfisema pulmonar, que es lo que tenía. Ahora yo cuando hoy dijeron que tenía una infección generalizada, dije es una septicemia, inmediatamente dije esto es una septicemia. Es muy difícil salir de eso porque no es un virus, es un bicho que no tenés con qué combatirlo. Es una bacteria en realidad, que no se puede, no es que yo me haga la médica porque lejos de mí pensar así, pero bueno, más o menos es lo que deduzco de lo que he leído. Bueno, te dejo querido porque no me siento muy bien, la verdad. Bueno, muchas gracias Mirta, gracias por su testimonio. Pido mil perdones, estoy muy abatida. Seguramente lo entendemos. Ya es un mito, ya es una leyenda. Sandro, una leyenda. Es verdad. Adiós querida, buenas noches. Adiós señora Mirta Legrand, ¿qué pasó con su testimonio? Y nos están avisando que mañana la gente de Intrusos obviamente va a tener una edición especial. Ya están trabajando en el tema, una cobertura seguramente excelente en este canal, que está trabajando y no para. Y recién Mirta Legrand nos contaba un dato importante, Adrián. Decía, Sandro llegó a fumar 80 cigarrillos por día. Esto no lo puede soportar absolutamente nadie. Mirá, ¿A la larga? No, está bien sacar el dato de que Sandro fumaba mucho, pero independientemente de eso, quiero destacar que el enfisema o el EPOC, como se lo llama en forma medio médica, le puede agarrar aunque fumes 5 cigarrillos por día. O sea, está bien, uno sabe que son muchos cigarrillos, pero las posibilidades de tener EPOC dependen de cada persona, de la genética que uno tenga, y solamente el hecho de fumar cigarrillos ya nos agarra EPOC. No viene por el lado de la cantidad de cigarrillos. Es de acuerdo a lo que reacciona cada organismo, digamos. Exacto, algunas personas con 5 cigarrillos o son solamente compañero pasivo de una persona que fuma, puede contraer EPOC. Ahora, cuando alguien fuma 80 cigarrillos diarios,
¿Hay modo de controlar esa adicción? Sí, ¿O cuando llegaste a ese límite ya es como que difícilmente vas a poder Actualmente, y según la seguridad del cuadro, hay medicaciones muy buenas, hay dos muy buenas en el mercado, y también se ha recurrido a acompañantes terapéuticos, curas de sueño, o sea, hay muchos tipos de tratamiento en personas que están muy enfermas que se les puede dar. Vamos directamente a Banfield, están pasando cosas, cada vez más fanáticos, estamos en todos lados, en una edición distinta, diferente. Murió el gitano. Marcelo Padovani, estás ahí, contanos cómo está todo. Sí, Santiago, bueno, te imaginas cómo estará la gente acá, van llegando los primeros ramos de flores aquí, la gente que se va acercando. Bueno, señora, ¿qué le parece? Era un ser humano divino, divino, no merecía este desenlace. No, después de tanto sufrir, pobre. Señora, seguidora de toda la vida de Sandro. No, sin palabras, no tengo nada que hablar, no quiero hablar. Usted trajo la foto, ¿no? Aquí. Sí, me la quiero llevar después. Está bien. Sí. Bueno, aquí, mira, Santiago, aquí ha dejado la gente ya los primeros ramos de flores, una de las velas. Y aquí lo que te mencionaba antes, ¿no? Aquí está la foto de la señora que se va a llevar, la foto después, la señora, claro. Bueno, algún rastro de Navidad, pero los carteles que dejaba la gente aquí cuando se enteró de la segunda operación, estaba prevista la cadena de oración, bueno, no pudo ser lamentablemente. Vamos a hablar, Marcelo, a ver si me puedes mostrar un poquito lo que es la gente que hay, hablar con algunos. Esto está pasando ahora en la casa, en Banfield del Gitano. Se han agolpado, vecinos. Sí. A ver, con la señora no hablamos. A ver, señora, bueno, ¿qué le parece esto? Dramático, ¿no? Nos invade la tristeza. Nos invade la tristeza por amarlo, por quererlo, como él nos amó a nosotros, como él nos demostró. Mira, aquí el joven tiene, el hombre tiene una foto con Sandro. ¿De cuándo es esta foto? Del 2007, la última vez que salió. No puedo hablar, no. Está bien, está muy emocionado. Bueno, obviamente entendemos el dolor. Bueno, mira, Santiago. Sí. Mira, te decía, aquí se va juntando la gente, aquí de este lado de la casa de Sandro, y también hay gente del otro lado. Como te digo, la gente muy dolorida, muy consternada, haciendo un respetuoso silencio por este momento que les está tocando vivir como fans de Sandro. Bueno, en instantes volvemos entonces, Marcelo, a lo que es la casa. Estamos también desde la clínica y en un minuto vamos a ver una de las últimas notas que tenemos nosotros de Sandro. Creemos que es una de las últimas que se le hizo al gitano cuando todavía estaba bien. Igual un tipo que nunca perdió su humor. Pia Show le realizaba esta nota, mirá. Roberto, una tarde más que especial, de emoción, ¿cómo la vivió? No, bueno, como vos lo dijiste, con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha nostalgia, con mucha admiración, con mucho asombro. Fue realmente una tarde, ¿cómo te puedo decir?, de sentimientos encontrados, pero realmente muy profunda, y que es uno de los momentos más importantes de toda mi vida. Los premios a la trayectoria marcan todo lo que uno hizo, todo el trabajo. ¿Qué balance haces en lo personal? En lo personal, desde el punto de vista artístico sería discutible, porque como digo yo, aquí en este negocio cada uno se la agarra como puede. En lo personal creo que me he portado bien, sobre todo en el extranjero, hice muy buena letra para poder borrar un poco aquella mala imagen que han dejado algunos malos argentinos, que por eso, bien lo sabemos todos y no seamos hipócritas, muy bien no nos quieren. Bueno, yo pude llegar, gracias a ese tipo de trabajo de hormiga, que en Puerto Rico sea el mimao, y en otros países, viste, me dan premios y me dan afecto, por sobre todo, y me siguen escribiendo gente de todos esos países. Yo creo que eso habla de lo que hizo el señor Roberto Sánchez, alias Don Sánchez, como me gusta llamarme a mí. Don Sánchez, ¿cómo Don Sánchez. Don Sánchez, ¿cómo está Don Sánchez? Ese Don Sánchez que vive en Banfield. No, Don Sánchez está muy bien, está pleno, está feliz, está, como te digo, recuperándose. Bueno, y a Sandro lo tenemos en el arcón, metido ahí adentro, guardamos el smoking. Pero va a salir. Y guardamos la bata. Y esperemos que Dios nos dé la posibilidad de que abra ese arcón y que Sandro vuelva a vestir la bata roja. ¿Cómo está en el amor, Don Sánchez? Maravillosamente bien, divina, sí. Tengo una compañera fantástica, la cual adoro, y que yo no sé si sería quien soy o estaría donde estoy si no fuera por ella. Una gran compañera que está siempre, en todo momento. Sí, es la que me metió el quirófano. Es la que te dijo, claro. Sí. Y cuando te metí al quirófano, ¿vos qué le dijiste? ¿No? Sí, porque ahora mi vida tiene un sentido. Antes, en el momento dado, mi vida no tenía un sentido para hacer mi vida.
pero desde que me enamoré profundamente de esta edad, y esto ocurre aunque parezca mentira, vino de arriba, no nos buscamos ni nada, entonces me enamoré profundamente y dije, bueno, ahora la vida tiene un sentido, y voy a ver si con lo poco que me queda puedo ver si que nazcan 1000 cariños. Muchísimas gracias, lo mejor. Gracias por esta nota y la mejor. A ustedes, gracias, un abrazo, gracias. Y ahí está la última nota que le realizaba Pía al gitano, cuando decía, yo soy Don Sánchez, vamos a ver cuándo vuelvo a sacar a Sandro. Difícil para entrevistar a Sandro. Una personaje que no iba a ningún lado. En realidad era difícil llegar a Sandro. Y esto Personas es lo que grandes. pasa en Mendoza. Ustedes pueden ver gente de todas las edades. Continúan con fotos, con cartas, con artículos periodísticos. Por este mismo lugar, una de sus fanáticas nos comentaba más temprano que ellas creen que no por casualidad Sandro fue internado aquí. Porque hace muchos años el Papa pasó por este hospital. Bendijo, como nos contaba su fanática, las manos de los médicos y bendijo este hospital también. Y bueno, ellas creen que por eso Sandro también vino acá. Por eso está la foto del Papa, Juan Pablo II, el anterior Papa, antes de Benedicto XVI, que fue quien estuvo aquí en nuestra provincia. Estas eran algunas de las cosas que podíamos dialogar con los fanáticos. El país y el dolor, el duelo. Esto pasa en Mendoza y esto seguramente va a pasar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina porque era un astro del pueblo. Vamos a ver a Sandro y a Susana juntos. Material que quedará. Dos próceres del espectáculo. La rubia, Susana Jiménez, una de las divas de este país, y el gitano. Los escuchamos. Ahí estamos tratando de chequear el audio, una imagen que se repetía año tras año, un Sandro que iba a visitar a su amiga ¿Cómo se van Susana, a ver con un aparato y ahí lo aquí en la podemos nariz? escuchar. Respirando. ¿Y eso qué te quita? Tu capacidad que está dentro. A tu posibilidad de seguir viviendo, de ir a un restaurante, hacer y vivir normalmente. Entonces, date cuenta que yo con el microfonito de MacGyver, como digo yo que me inventé, hicimos 44 recitales. 24 recitales, 2 horas y media. Claro, y cantando en vivo, y bueno, perdón, mi voz está bien, ¿Y eso está tiene perfecto. recupero o lo tenés que tener lo de MacGyver siempre No, para cantar sí. para cantar siempre? Pero después, bueno, hay que hacer la gimnasia 3 veces por semana, hacer cinta, fierro, toda la historia. Y mi verdugo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero lo seguís haciendo Sí, y sí, está sí. brutal y No, y llenás y matás y, Y si no trabajás. lo hubiera hecho, pero por eso, esto yo lo quiero recalcar muy bien, para todos aquellos que padezcan ese tipo de problemas. Hay salida, y se puede vivir, y se puede trabajar, y se puede disfrutar de noches como esta. Ay, mi amor, yo disfruto de noche como esta. Te propongo... A ver, hacemos una pregunta, a ver, a esas cosas que tenías por ahí. No, digan todas las cosas de... A ver, cualquiera, a ver, no sé, a ver... ¿Qué caricia es la que más te erotiza? La verdad, ¿eh? De a dónde. A ver... ¿Estás pensándolo mucho? No, estoy pensando cómo decirlo, nena. ¿Qué te pasa? Bueno, pero vos más canchero que vos no hay, a ver. En el sur de mi piel será el encuentro. Y allí nuestra piel será una sola. Imagínate, a mí yo siempre nunca digo nunca, así que está bien, después me das cuenta. Ahora, yo te propongo. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano a una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidriera. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no
te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, livianas y sencillas. Las cosas de este amor te propongo. Un amanecer cualquiera, caminando de mi mano, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Ahí veíamos a Susana con el gitano, ¿no? Eran amigos. Susana nos contaba, Mirta Legrand hace un rato, entre las divas hablaron. Y la verdad que Susana está mal, está triste también. Dijo que está muy mal Tete Custarot, que era muy amiga del gitano. Y gente de muchos años de conocido, famosos que han pasado por todo. Y un fenómeno, un mito que nace. Vamos directamente a ver en un ratito nada más qué pasa en Mendoza, qué pasa en Banfield. Estamos en todos lados. Volvemos a Mendoza, dale, lo que está pasando. Murió el astro, murió el gitano, mirá. Vamos, ahí está. Sí, venía. Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos en la puerta del Hospital Italiano de Mendoza, seguimos firme aquí la guardia periodística. Hasta hace unos instantes eran llantos, lágrimas de esa son. En este momento comenzaron a rezar un rosario, son un grupo, prácticamente todos, comenzaron un pequeño grupo y ahora estaban todos con un respetuoso silencio rezando. Y esta vez ya no pidiendo la recuperación del gitano, sino pidiendo por su alma. Esta es la imagen que ustedes pueden ver aquí, esto es lo que se vive, esto es lo que están pidiendo, las fanáticas del gitano. Y hay un requerimiento que quieren hacer, y que hace mucho que nos vienen pidiendo. ¿Qué es lo que ustedes quieren pedir? Hace una hora que lo deje, que quiera que de Mendoza. Una hora no es que los senadores dejen ver, porque el pueblo mendocino, tanto como los médicos, se han abocado totalmente a lo que fue esa tremenda operación. Y sea lo que sea, creo que el pueblo mendocino y los profesionales de Mendoza también nos merecemos y también es parte de nuestro amor, de nuestra negación y por sobre todas las cosas un agradecimiento, porque no ha sido un hombre común y cualquiera que se sube a cantar como han habido tantos, sino que ha dejado un ejemplo de verdadero amor y de humildad por sobre todas las cosas. Entonces, como mujeres mendocinas, como personas de esta gran Mendoza, creo y creemos todos que también es posible que esté con nosotros unas horas, por amor y por gratitud. Esto lo dicen porque ha trascendido de que va a ser velado. Vamos a escuchar, esto es lo que... Estamos en vivo, Beña, ¿me escuchás? Sí, ha trascendido que va a ser velado en el Congreso de la Nación y las mendocinas quieren que sea velado, aunque sea un par de horas, aquí en nuestra provincia. Vamos a hablar con otra de las fanáticas. Sí. 45 días estuve acá. Por favor, una horita para que los mendocinos podamos rezar. ¿Sí? ¿Puede ser? Esto es lo que están pidiendo. Esto es lo que están pidiendo sus fanáticas y sus fanáticos de la provincia de Mendoza. Era la voz, no solamente la voz de Sudamérica, sino de toda América Latina. Por todo el mundo él llevó esas canciones, le cantó al amor, le cantó a la vida, le cantó a la mujer. Y nosotras, que somos sus seguidoras, queremos decirle un adiós también, que se nos permita decirle un adiós. Por eso pedimos un par de horas acá en Mendoza. Si ustedes hablan, si nos permiten, y hablamos nosotros con la señora Olga, y hablamos con el señor vicegobernador o el vicegobernador Raconto, no nos cabe la menor duda que nos prestarían acá el Senado para que nosotros pudiéramos ahí velarlo un par de horas. Bueno, esta es la Ahora, idea. Beña, ¿me estás escuchando? Ponele la cucaracha, ponele el retorno a una de las señoras. Quiero hablar yo con ella, con alguna de ellas. Han tomado la parada, han copado la parada y piden que el cuerpo de Sandro se quede un par de horas en Mendoza. Ellas lo quieren velar. Se habla de que pueden velarlo en el Congreso, se habla también de Luna Park. Estas es las informaciones que estamos manejando. A ver a quién tenemos ahí. Bien,
Acá estamos con una de sus fanáticas, la que estaba hablando recién, va a salir en vivo para Buenos Aires, que hacen comunicación con ella. Ok. Hola señora, la verdad que la sentimos a todas como muy comprometidas con esta causa, muy emocionadas también, entendemos el momento por el que pasan, pero ustedes lo que reclaman en este instante es que Sandro se quede unas horas en su provincia. ¿Sienten que les están sacando un poco el derecho que tienen ustedes como fanáticas que han estado todos los días de realizarle el luto que tanto quieren hacer? Bueno, en realidad yo no creo que nos quieran quitar ese derecho, justamente porque no lo creo, es que lo digo al aire y para que el mundo también lo tome como ejemplo, que este hombre no ha sido solo un cantante, sino un ejemplo de vida para toda la juventud y muchos hombres que puedan estar haciendo, porque por sobre todas las cosas yo como mujer me siento identificada, muy querida y muy respetada en todas sus letras y en todas las cosas que ha hecho. Entonces yo creo que no nos van a negar y por eso lo reitero, sé que también corresponde que haya parte de su velatorio acá en Mendoza por todo lo que ha significado y lo que significa el afecto de todas las mendocinas y la responsabilidad de todos los médicos, todas las personas que han estado todo este tiempo dándole su amor, su atención y toda esa sabiduría. Este reclamo ha sido unánime, les cuento a ustedes... La gente que aplaude, Beña, discúlpame. Escuchen los aplausos. Ya volvemos ahí, ya volvemos en un minuto, vemos el reclamo de la gente a la salida del hospital y la tenemos también a una mujer del espectáculo, una artista, Carmen Barbieri, y una noche especial, una noche de luto, desde Mar del Plata, Carmen Barbieri en un día tan particular, ¿no? Hola, Carmen. Hola, sí, realmente recién me acabo de enterar porque estaba saliendo de un lugar y mi mamá me llamó por teléfono llorando, avisándome la pérdida. Realmente es una persona que toda mi familia quiere mucho. Roberto es un ser maravilloso y para las gorditas, para nosotras las fans, las mujeres que él amaba, porque él amaba a las mujeres grandes y gorditas, esas mujeres, sus nenas, es un gran dolor. Además hace mucho tiempo que venimos rezando y pidiendo por la salud de Sandro. Lamentablemente hoy, te puedo hablar por mí, por mi familia, perdimos una estrella, una personalidad, una de las más grandes de nuestro país, después de Gardel, uno de los más grandes, pero como persona se perdió un tipo que queremos mucho. Recién hablábamos con Santiago. ¿Cómo recibieron la noticia en Mar del Plata? ¿Cómo te enteraste vos a través de tu mamá? Sí, yo me enteré recién, llamó a mi mamá hace un ratito, me senté a cenar, porque cenamos temprano, hoy es día de descanso, y entonces en el restaurante había 2 o 3 mesas, y cuando mi mamá me dice murió Sandro, dije murió Sandro, pegué un grito y toda la gente de las mesas se agarró la cabeza, porque todo el mundo estaba pendiente del momento tan delicado que estaba haciendo estas últimas horas, que ya los médicos con los partes que estaban dando, uno se veía venir. Pero uno siempre tiene esperanza. Carmen, recién dijiste la palabra esperanzas. Vos sos una mujer que también ha estado en contacto con la muerte de alguna manera porque las pasaste todas con tu marido, con Santiago Val. Me gustaría que le dijeras unas palabras a Olga, que es la mujer de la que todos hablan, una mujer con un perfil muy bajo, muy particular, pero una mujer que ha acompañado cada paso de una enfermedad letal, ¿no? Como la que padeció el gitano que lo llevó a su muerte. Ahí te estamos viendo en este momento con el gitano, pero me gustaría que hablaras del rol de la mujer que lo acompaña, en este caso de Olga. Como vos también te tocó en algún momento acompañar a tu hombre. Bueno, por cualquier mujer que acompaña al hombre, a un hombre enfermo, que somos todas luchadoras. Esta señora es una señora que hace muchos años que viene, mucho tiempo que viene ayudándolo a bañarse, a dormir, a que la vida le sea más fácil. Yo la admiro. Ahora, Carmen, ¿cómo era Sandro? ¿Era lancero con las mujeres, digamos? Nosotros estamos viendo un sketch ahora de Sandro. ¿Qué pasaba en la previa? ¿Qué pasaba después con él? Lo que era, Sandro era un gran seductor. Yo recuerdo que fui a hacer un programa con, en los especiales que él tenía, que lo hacía por América, ¿no? Creo que era un Canal 13, bueno, no me recuerdo muy bien, pero era su programa que hacía uno por mes, era un programa monstruo maravilloso. Y
yo fui a grabar con él un sketch y una canción y se retrasaba porque él era muy amiguero, estaban todos sus amigos en el camarín y se tardaba de un sketch a otro. Pasó la noche, yo maquillada esperando y no se pudo ese día grabar ese sketch. Entonces llegué, bueno, me fui a mi casa sin grabar. Cuando llego a mi casa había, no sé, 5 docenas de rosas rojas y decía perdón Roberto, y me morí de bola, tengo los pétalos guardados. Ahí te estamos viendo, Carmen, hace varios años atrás, a vos y al Gitano, y te vamos a agradecer, Carmen, por esta comunicación. Te dejamos tranquila, sabemos que este era tu día de descanso, el lunes que todos los artistas generalmente paran cuando están en temporada, pero queríamos hablar con vos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, un beso. Te digo que la Tota Santillán, que tiene función hoy, hace un minuto de silencio, se van a apagar las marquesinas acá en Mar del Plata. Mirá vos, se van a apagar las marquesinas en Mar del Plata. Por un minuto, y hay una fiesta en Sobremonte que no va a haber música, solamente vamos a estar cenando, así que todo en honor a este hombre, este grande, para mí, Roberto. Ok. Estamos en un programa, muchas gracias, Carmen. Le cuento a toda la gente, estamos en un programa particular de Infama, había de todo preparado, pero bueno, semejante noticia obviamente que llevó todo el programa hacia otro lado. Vamos a escuchar ahora al mismo Sandro contando en primera persona qué era lo que le pasaba, la realidad, qué le pasaba con su salud, con su cuerpo, con su vida, con su enfermedad. Sandro hablando del mismo, mira. Hay que dar las medidas exactas de mi cuerpo para que pueda caber de forma natural el pulmón y el corazón y todas las cosas. Hay mucha gente que me quiere, que se puso muy mal, sabíamos que se iban a poner mal, y así fue lo que pasó. Hubo mucha gente desmayada, gente que mal. Tengo 14 ofrecimientos aquí arriba del escritorio de gente que cree que es sacarse un pulmón y no. Aquí tienen que ser los 2 pulmones. Por lo tanto, digo, a ver si de repente alguna de estas chicas así que son demasiado fanáticas comete alguna locura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Segundo, porque se ha violado la ley de la intimidad del paciente, que consta en la Constitución. Eso me molestó muchísimo. Somos 33 los que estamos en la lista de espera. Vos ponete a pensar, y porque ya hubo reclamos. Ah, claro, seguro que ahora el primero que van a operar es a Sandro, porque yo estoy en el número 12, pero él seguro que es el primero que lo operan. Entonces yo me tengo que poner a pensar en esos compañeros míos que están sufriendo lo mismo que yo, y para eso era importante tener total silencio sobre mi nombre. Si eso no es pensar en los demás, si eso no es ser criterioso, y a eso le llaman ofendido, bien, perfecto, que sigan pensando que, pero yo me ofendo de esa manera. Lo peor de este tipo de enfermedades, ¿saben qué es, muchachos? La espera. Esta es una decisión que fue mía, absolutamente mía. Yo una vez dije, yo puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo. Y yo puedo perder la vida si me llego a quedar tirado en una cama con un tanque de oxígeno. Yo para mí lo mismo que estar muerto. Nada ni nadie podía hacer pensar a un Sandro hablando en primera persona de todo lo que le pasaba en la realidad, hablando de la lista de espera del Incucay, hablando de lo que le sucedía, pero la tenemos en el móvil a Pía, que le hizo una de las últimas notas que dio el Gitano. Pía en Mar del Plata, donde hay una ciudad que está paralizada como prácticamente todo el país. Pía, ya vamos. Acá estoy, Santi, por supuesto, hemos cambiado de lugar y sin duda la gente, a medida que comienza a ver en televisión, se va enterando de esta triste noticia. Sí tengo que contarte que Mirta Legrand está muy triste, que está en su suite, estaba a punto de bajar hacia el desfile aquí que se hace en las escalinatas del Costa Galana, y cuando se enteró esta noticia, que fue justamente en el momento que iba a comenzar el desfile, decidió quedarse en su habitación. Está muy triste, en compañía, por supuesto, de sus más íntimos ante esta noticia. Y tuvimos la posibilidad de hablar con Lucía Galán, protagonista de Los Pimpinela, que estaba yendo a buscar a Mirta Legrand para estar en este desfile, y nos decía esto acerca del Gitano y la experiencia que había tenido en lo personal junto al músico. Lo escuchamos entonces. Vamos a esperar una noticia muy triste, tal vez era esperada por cómo venía en este último tiempo, pero es un gran referente para muchos y me imagino para vos en lo personal. Sí, justo venía una cámara de él, me enganchó viniendo al desfile del Costa Galana y yo estaba esperando para entrar con Chiquita
Y ahí en ese momento supimos la noticia y bueno, y decidimos no ir al desfile porque realmente es una persona muy especial, ¿no? Muy, no solamente como profesional, sino como ser humano, un sabio, una persona que tenía la templanza y la calidez y la preocupación de cuidarse por sus amigos, quizás lo que no se pudo cuidar él con él mismo, ¿no? Esta cosa que tenemos todos de autodestrucción sin darnos cuenta, ¿no? Como decía antes, no solamente el cigarrillo, a lo mejor una pareja que te destruye, que te impide crecer, o la droga, el alcohol. Entonces, bueno, se fue muy joven, podría haber vivido muchísimos años más y bueno, pero las cosas son así, ¿no? Ojalá que sirva para muchas cosas, para que todos nos cuidemos más, sepamos que esta es la única vida que tenemos y para que tratemos de dar los homenajes no cuando la gente esté enferma, se haya muerto, sino cuando realmente se lo merece y él se lo merecía muchísimos años antes, que bueno, lo hicieron en el Senado, me pareció maravilloso, pero muchos años antes, fue una de las primeras personas que llevó la música y el nombre de Argentina por toda Hispanoamérica y nuestro país todavía no reconoce esas cosas. Así que bueno, es mezcla de muchas cosas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenías junto a Sandro? Fueron muchos momentos, muchas charlas, pero la primera vez que lo vimos, pues lo que más recuerdo fue cuando mi hermano y yo empezábamos en los 80 y entramos al Hermitage, parábamos ahí y sabíamos que la noche actuaba y nosotros íbamos a ir al recital y nos asomamos y estaba ahí él probando sonido. Venga chicos, venga, siéntense, díganme qué tal el sonido y después terminamos un rato sentados con él en el teatro vacío dándonos consejos y hablándonos como si nos conociera de toda la vida y con una calidez y con muy pocas personas te hablan mirándote a los ojos y él era una persona que hacía eso. Un luchador en este último tiempo que tuviste posibilidad de poder hablar con Olga, con su familia. No, porque esas cosas después no nos vimos y siempre nos encontramos en cosas privadas, cosas, pero después me pareció como medio invasivo, ¿no? Uno a veces tiene que dejar a la gente y a los seres queridos que estén, más allá de lo que era él como profesional, su ser humano y de respetar eso. Recién lo decías, una gran lucha, ¿no? Por la música, lo que hizo Sandro. Esto fue hace instantes. Obviamente estamos trabajando en vivo, estamos viendo todo lo que está pasando, recibiendo un montón de llamados, todos los famosos y un tipo querido, ¿no? Un tipo que se fue. Era la crónica de un final anunciado, como te lo contábamos hoy. En línea está Georgina Barbarosa, una eterna enamorada del gitano. Georgina, buenas noches. Hola. Hola, te estamos escuchando, ¿sí, Georgina? ¿Cómo estás, bebé? Mira, triste, porque realmente es una pérdida así irreparable de un ser absolutamente divino, un hombre que él sabía, todo el mundo hasta abajo sabía que estaba enamorada de él. Iba a ver todos sus recitales, era un ser de una generosidad impresionante, con quien he disfrutado buenos y malos momentos. Él me acompañó mucho, me llamó mucho por teléfono cuando se murió Vasco, cuando yo lo necesité y hacerle reportajes que no se los daba a nadie, se podía contar con él. Era un ser fantástico, de una gran generosidad. Ahora, Georgina, esta noticia ya se veía venir. ¿Cómo viviste vos toda esta transición? Porque al principio, cuando él sortea la primera gran operación, se hablaba de un milagro. Todo el mundo ya especulaba con que estuviera con Susana, que estuviera con Mirta, y después la cosa que se venía complicando, y después él siempre resurgía. Un luchador, un tipo que siempre parecía que iba sorteando las cosas difíciles que le iban pasando, ¿no? Pero hoy ya prácticamente se empezó a hablar desde primera hora que Sandro no iba a pasar el día de la fecha. ¿Cómo lo fuiste viviendo, todas las instancias? Mira, lo que pasa es que ya uno no quería que sufriese más. Yo te digo que tenía siempre la esperanza, viste que es lo último que se pierde, y digo, tiene a un pueblo, a un país que está rezando por él. Entonces pensaba que quizás iba a zafar, pero si iba a seguir sufriendo, realmente tampoco quería que lo pasase mal. Y él no era ningún tonto, era un hombre sumamente inteligente porque llevó su carrera y su vida privada como los dioses y lo manejó fantásticamente bien.
y tampoco me imagino que querría estar pasándolo tan mal. Ya eran muchos días donde él estaba internado y bueno, y todos... Yo que creía mucho, sigo creyendo en el poder de la oración y la energía, ¿no? Digo, ay, ¿no será que pasa una vez más y nos da una sorpresa? Pero bueno, ahora sí, lo lamento muchísimo. Georgina, me imagino que una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que sentís. Todavía me parece que no te cayó la ficha porque sabemos que es un hombre muy importante en tu vida, como recién lo contabas. ¿Y cuándo fue el último momento que vos pudiste hablar con él? Porque sabemos que cada 2x3 tenían un encontronazo, hablaban por teléfono. Vos todo el tiempo estabas como preocupada por su salud, por su vida, por sus cosas. Yo hablé con él por teléfono que necesitaba hacer un reportaje importante, tenía que subir el rating y fui a tocar el timbre de la puerta de la casa. Digo, Sandro, necesito que me hagas un favor. Sí. Y vieron que la televisión es cruel. Y fui y le toqué el timbre, me acuerdo estaba con Rosita Aceiro, que era mi productora, sí. Y fuimos con Alejandra, y me abrió la puerta, eran como las 10 de la noche, no me acuerdo, 11. ¿Qué hora era? Era tardísimo. Y digo, bueno, yo voy a la casa y le toco el timbre, lo máximo que me puede decir es no. Y estuve charlando con él hasta la madrugada, y después al día siguiente hicimos un reportaje maravilloso, y me recibió como me percibí vos o yo, cualquiera... Sí. Divino, que igual, aunque yo sabía que estaba con alpargatas, para mí era un sol en alpargatas que venía, no lo podía creer, claro, ¿entendés? Que ese hombre que le dije, flaco, necesito que me des una mano porque me van a levantar el programa. Y me quedé con él hasta la madrugada charlando y al día siguiente... Historias, aparte, historias, Georgina, que se suman a la historia que contó Mirta, a lo que le está pasando a Susana, Teté, un tipo muy querido por prácticamente todo el ambiente. Te agradecemos, Georgina, por estar con nosotros y nada, un abrazo desde acá, Un beso, Georgi. Gracias. Tenemos al doctor Adrián Cormillot que está con nosotros, que nos está explicando qué fue lo que pasó. Seguimos conociendo un poquito más los detalles de... Hoy hablamos de una crónica de un final anunciado. Médicamente esto ya se preveía, hacía falta un milagro. ¿Cuál era la posibilidad de Sandro de salvarse, de sortear toda esta gran operación, este gran trasplante y seguir con vida? No, creo que hasta hace muy pocos días la evolución era dentro de todo bastante buena. Ya estaban probando el tema de sacar el respirador, él aguantaba bastante tiempo. Recordemos que ya había respirado por sus propios medios hasta 10 horas seguidas, que eso es un signo de mejoría espectacular. Pero las cosas de la vida, de la medicina, hablan de estas cositas, ¿no? La pequeña bacteria que se puede sacar, no se saca, pequeños rechazos, la inmunidad de él que estaba deprimida. Realmente el desenlace que se podría decir que vemos hoy ocurrió en los últimos 2-3 días, porque él estaba mejorando francamente y en su momento los informes eran muy buenos. Pero hoy decían que no que estaba lúcido, sí que estaba semiconsciente como volviendo de esta cirugía y de la anestesia. ¿Puede ser eso real? En general, yo te cuento, uno tiene experiencia en terapia, por la evolución de la cirugía de ayer, que fue una cirugía medio, ¿no?, a las 10 de la noche, no fue programada, seguramente él fue sedado, fue respirado, se le puso de vuelta el respirador, y es muy probable, por lo menos en lo que tiene que ver con el conocimiento médico, que a él no lo hayan despertado para hoy en día ver cómo estaba séptico. El paciente séptico es el paciente que tiene una infección generalizada. Para explicar a la gente, sí, pero las últimas horas de Sandro, médicamente, ¿cómo son? Él estaba durmiendo, no sintió absolutamente nada de nada. En general, lo que se ve cuando el paciente tiene una sepsis, que es esta infección generalizada, el paciente empieza con fiebre, dificultad para orinar, dificultad para respirar. Ya bastante antes, cuando empieza con fiebre, en este tipo de pacientes, en la terapia intensiva, se lo suele sedar. ¿Qué sedar? Es como una gran dosis de calmante, de ansiolítico, donde la persona ya te queda como dormido, no está anestesiado, está sedado. Y él, cuando la persona está sedada, realmente no siente absolutamente nada, porque tiene que estar en poder de los médicos. Médicamente, vamos a decir a las fanáticas a las que le están llorando, que médicamente es imposible que sufra. Es imposible que haya sufrido, y más en el contexto de la terapia intensiva, y lo bien que estaba atendido. Él no estaba en su casa, sino que él estaba monitoreado todo el tiempo, él estaba con pseudoanalgesia, estaba con calmantes, con analgésicos, y es muy probable que después de la cirugía de ayer no la haya dado para procurar una mejor evolución. Un paciente despierto, en el contexto de un tubo, en el contexto quirúrgico, suele evolucionar peor que si estuviera dormido y sedado, ¿no? Bueno, también con el que quiero hablar es, en un rato vamos a ver si lo podemos tener a Ricardo Ford. Ricardo Ford lloró en el móvil de los intrusos. Si no vamos a hacer eso al aire, por favor, le estoy diciendo aquí en vivo a la producción, porque era fanático también. El hombre con el cual abrimos el programa, el hombre del momento, el mediático del momento,
llorando por Sandro. Ricardo Ford canta las canciones de Sandro. Es un fanático a muerte del Gitano y la verdad que está muy mal. Sabemos que está mal en este momento, está en una crisis emocional como tanta gente, y hay muchos medios que obviamente ya han levantado la noticia. Se habla de esto prácticamente en todos los portales. Luisito, ¿puedes reflejar un poco cómo está todo en internet? Sí, mira, me acerqué a la computadora para contarle a la gente básicamente cómo se da a conocer la noticia en internet, más allá que el sitio de Sandro está colapsado completamente. Te cuento que Diario 1, que fue quien daba constantemente noticias de Sandro, dice tras 45... El diario líder mendocino, ¿no? Mendocino, claro. Dice, tras 45 días de lucha, Sandro no resistió la infección y murió en Mendoza. Allí habla el 20 de noviembre, Roberto Sánchez fue trasplantado de corazón y pulmones. Vamos rápido, entonces ahora mostrarles qué es lo que dice Crítica de la Argentina también. Estaba mostrando, disculpame Luis, qué está pasando en todos los medios. En internet pasa esto. Sí, tanto como en la ¿no? tele explotan todos los portales reflejando la noticia que nadie quería dar, pero que ya se veía venir, ¿no? Bueno, fíjate vos lo que dice Crítica Digital, dice el final más triste, tras una larga agonía, toda América llora la muerte de Sandro. Te paso rápidamente por La Nación. Murió Sandro, el gitano que conquistó el corazón de varias generaciones. En algunos de ellos también ya se habla, como es este caso, donde se está definiendo si lo verán en una parco o en el Congreso. Rápido paso por Clarín, murió Sandro, una leyenda de la música popular. Su cuerpo no resistió a una sucesión de operaciones tras el doble trasplante de corazón y pulmones que se realizó el 20 de noviembre pasado. Eso hay que recordarlo también, hace más de un mes, que parecía imposible. Página 12 también habla de la muerte de Sandro a los 64 años. Y acá te hago un pantallazo de los principales diarios de nuestro país. Después vamos a mostrarles también cómo se vive en el mundo a través de internet. Recordemos que Sandro había trabajado en el exterior, había filmado películas, era muy conocido en otros países también, pero todo el mundo queriendo saber qué pasó, cuál fue el porqué de las cosas. El doctor Cormillot está recibiendo muchísimos mensajes, mucha información, pero lo tenemos acá para que nos cuente, para que nos explique un poco mejor cuál fue la verdad de todo esto, porque en un principio se hablaba de un milagro, después se habló de una recaída, y todo el tiempo salía y todo el tiempo volvía a ingresar a terapia intensiva. ¿Cuánto puede un cuerpo humano soportar este proceso y esta invasión química, estas operaciones? No, se han visto casos de terapia intensiva de hasta 6 meses de recuperación con ajetreos como este, pero al principio pensemos que la primera complicación que tuvo Sandro, aparte de la infección, fue el tema de que le querían sacar el respirador y había una cierta... se agotaba él, ¿no? Ella estaba un poco cansado, pero iba mejorando lentamente. Después estuvo el tema, ¿se acuerdan cuando él decidió si se podía sacar el tubo y si le hacían la traqueostomía? Imagínate la buena evolución de él, que tuvo la oportunidad de decidir cuándo se hacía la traqueostomía porque él quería conservar sus cuerdas vocales. Que la familia también se oponía, ¿no? Sí, se oponía porque él había dicho, mira, haceme lo que quieras, pero no me hagan el agujerito, aunque en verdad el agujerito es por debajo de las cuerdas vocales, pero suele quedar medio resentida la voz. O sea que para que se pueda hacer eso tiene que estar bien, tiene que estar evolucionando bien, si no... En general, para que él tome la decisión y pueda decirle al médico no me la hagas, estaba espectacular. Imagínate... Claro, bueno, hoy contábamos que días atrás, era cosa de 15 días atrás, él escribió unas palabras al doctor, y todo el mundo lo que resaltaba era cuando Sandro estaba en los estados de lucidez, cuando salía de la anestesia o del estado de sedación, era que era un tipo que nunca perdió el humor, y todo el tiempo la quería seguir peleando. Nunca fue un tipo que se abandonara, pero en esa carta, en esas palabras que él le escribe a su médico, es como que ya dice, doctor, hasta acá puedo llegar. Sí, él le pide disculpas, ¿no? A los médicos, claro, porque no él es como que dice, hasta acá llego, no puedo seguir más adelante. ¿Un paciente se puede dar cuenta hasta cuándo llega, doctor? En general no, pero lo que vos decías recién, lo que él tenía la fuerza, esas ganas de seguir viviendo, eso creo que fue lo que marcó tanta buena evolución, tanto tiempo. No sé cuándo escribió la carta esta que me decís, pero es verdad que cuando realmente... El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Cuando el ánimo de una persona ya decae es difícil salir adelante, pero cuando el ánimo de una persona tiene ganas de salir, por más grave que sea la infección, por más grave que sea la dificultad, en general el cuerpo humano como que responde a la voluntad de uno cuando hay ganas. Ok, lo tenemos al doctor Adrián Cormillot. Mirando esa cámara, doctor, me encantaría que nos explicara, mientras vemos las imágenes, de qué es lo que está pasando en Banfield, qué es lo que está pasando en Mendoza, que me explique paso por paso, para que todos podamos entender, porque el fanático tenía, el gitano tenía fanáticos de todas las edades, todos los estratos sociales. ¿Me puede explicar paso a paso qué fue lo que pasó? ¿Cómo un médico determina hacer semejante operación, todo en un solo día, los riesgos que él corría, cómo fue evolucionando, cómo cae y finalmente
cómo fallece hoy a las 20:40 el gitano. Bueno, recordemos principalmente que él empieza con una insuficiencia respiratoria crónica, producto del cigarrillo, y él empieza a tener dificultades. Hoy dijo Mirta Legrand, fumaba hasta 80 cigarrillos por día. 80 cigarrillos por día. Brutal, sí. ¿no? Que siempre las complicaciones uno piensa en el cáncer, pero hay cosas medias que son la bronquitis crónica o el EPOC o enfisema. Él empieza a desarrollar cierta insuficiencia respiratoria y hace unos años, hace alrededor de casi, no me acuerdo bien, pero más de 10 años, él tuvo una cirugía por su enfisema, le sacaron un pedazo de pulmón, que era para que pueda respirar mejor. Él siguió evolucionando y entró en la lista del INCUCAI, donde realmente se van estableciendo cuáles son los pacientes que deberían recibir un trasplante cardiopulmonar, o sea, triple trasplante, corazón y 2 pulmones. Ahora, ¿se puede médicamente, fue demasiado arriesgado hacer todo de una vez? ¿O no había chance? No hay chance. En esos casos ya el corazón... todo de una vez. El corazón estaría... ¿Y las posibilidades de que siga alguien con vida en una operación 50-50. 50%. Sí, exacto. Cuando él decide, la moneda. Claro, cuando él decide operarse, estaba realmente convencido de que estaba jugándose su vida. Él ahí empieza a despedirse. Hagamos un parate acá, doctor. Sí. Él ahí empieza como a despedirse, empieza a hablar con su gente, habla con sus fans, empieza a hacer llegar sus sentimientos a los medios, qué es lo que le estaba pasando, y ahí se entrega en las manos del doctor Burgos. Muy desmejorado. Claro, muy desmejorado, por eso, la tardanza en general, por eso cuando la persona va empeorando, se lo va poniendo de vuelta en la lista del INCUCAI. Pero algo que remarcó él, en lo que es trasplante cardiopulmonar, no solamente tenía que conseguir algo compatible con sus defensas, sino el tamaño del cuerpo. O sea, cuando apareció ese tamaño del cuerpo, piensen que el pulmón y el corazón, los pulmones y el corazón tienen que estar en una cavidad cerrada como el tórax. Sí. Entonces, cuando llega ese trasplante, realmente se podría decir que ya está un poco desahuciado el tema, pero cuando llegó, realmente el operativo que se armó con el doctor y todo lo que se armó, porque recuerden que el pulmón estaba, el trasplante de la persona, el donante estaba en Buenos Aires, viajó todo allá a Mendoza y la cirugía fue realizada con un éxito impresionante, tal es así que se le sacó el tubo a los 2 días de haber sido operado. Una evolución, pero fantástica. Después... Igual todo el tiempo se hablaba del fantasma de una bacteria. Sí, se hablaba... Todo el tiempo. Que era el llevaba... temor del equipo. Claro, que ya llevaba de antes, ella estaba internado acá esperando el trasplante, el recuerdo. Así que esta bacteria la lleva desde acá. Sí, ya tenía la bacteria en sus secreciones, se puede decir. Dentro del árbol bronquial, normalmente uno tiene bacterias. En personas que tuvieron respirador o estuvieron internados, tienen otro tipo de bacterias. Esa bacteria cuando llega a la sangre es cuando produce la eclosión, ¿no? Perdón, ¿y no había modo de destruir esa bacteria antes de trasplantarlo? La bacteria se saca de la sangre y generalmente pueden quedar algunas bacterias dando vuelta y lamentablemente cuando se hacen tantos tratamientos con muchos antibióticos, pero hablamos de antibióticos que valen muy caros y son realmente muy poderosos, la bacteria suele como adormitarse. Entonces por eso hablaba de que esta bacteria viajó de Buenos Aires, se fue para allá. Son bacterias intrahospitalarias que en general existen en todos los hospitales y suelen contagiarse a aquellas personas inmunosuprimidas, como lo estaba Sandro, antes de la cirugía y después de la cirugía. Más aún después que tenía toda esta carga de medicación que era para soportar el trasplante. Por eso, bueno, al principio el problema era un poco más respiratorio, más de cansancio respiratorio, y después el problema viró al tema de las infecciones y a la sepsis, que sepsis es un nombre difícil simplemente para decir que la bacteria está en todo el cuerpo. Claro, la bacteria tomó su cuerpo. Hoy se hablaba de shock séptico. Claro, eso es la fase final de una sepsis. Eso es lo que le pasaba hoy. Claro, que significa que ya las defensas del cuerpo, o sea, el cuerpo reconoce una bacteria en la arteria y dice, hay que defenderse con todo. Y es la propia defensa del cuerpo que hace como un shock en las arterias. La arteria deja de irrigar los pulmones, deja de irrigar el cerebro, deja de irrigar el corazón, o sea, deja de irrigar todo el cuerpo y por eso ya cuando el paciente está en un shock séptico es como... ¿Pero puede salir de un shock séptico un paciente o...? Es una posibilidad en 10, o sea, y más difícil aún cuando el paciente está tan desmejorado y con tantos días de terapia y el estado nutricional... Ya con las defensas bajas y... Sí, no, por eso. Hoy se hablaba de que Sandro estaba desnutrido. ¿No hay modo en terapia de alimentar a una persona que no sea por medios normales como comemos todos? Sí, en general se puede hablar de desnutrición en el contexto del paciente, que está bien alimentado en terapia, que tiene todos los soportes que él podía llegar a tener, estaba todo, pero obviamente nunca puede estar en un estado nutricional óptimo como puede estar una persona sana, saludable. Ella estaba con unos 30 a 40 días de terapia intensiva postoperatoria y si bien se le pasa alimentación, en general el estado nunca llega a ser tan óptimo como el de una persona sana, ¿no? Bueno, así que después de esta mega intervención, de este mega trasplante, el fantasma que se hace realidad, esta bacteria. Esta bacteria, sí.
después empiezan las complicaciones. Las complicaciones de hasta estas llegar, fístulas que son claro, pequeños... Pero empiezan operación tras operación. Claro, exacto. De hecho, anoche lo estuvieron interviniendo quirúrgicamente. Todo el tiempo le dieron batalla. Un Sandro que, como decíamos hoy, lo repetimos, la luchó todo el tiempo, la peleó. Era un tipo que iba acompañando a su médico. Y la familia también, ¿no? Olguita siempre al lado y lo que se escuchaba siempre, ¿no? Que siempre estaban al lado y nunca se despegaban. Y algo importante, cuando hablamos del agujerito en la garganta, que eso se llama traqueostomía, en general en las terapias intensivas se suele hacer mucho más temprano ese procedimiento, pero a Sandro se le daba la opción de elegir por lo importante que era y por lo que quería cuidar sus cuerdas vocales. Bueno, ahí la verdad que impresionante lo claro que habla el doctor Cormillot, que está con nosotros. Pero bueno, todos los famosos están hablando. Hoy por la tarde, cuando los intrusos estaban haciendo un móvil con Ricardo Ford, esto pasaba, las lágrimas del hombre mediático, del millonario. Sandro y sus fanáticos. Ford lloró en Intrusos. Esto pasaba hoy por la tarde, cuando la noticia ya se veía venir. El desenlace era inminente, mirá. Vuelvo a Mar del Plata, sé que esta noticia conmueve absolutamente a todos. Es imposible sustraerse de esta noticia. Pero mientras tanto sigamos con Ford, que es el personaje del año sin duda. Y le quedó mal, está conmovido. A ver, vamos. Ambrosino, ¿qué pasa? Sí, Jorge le afectó, tiene los ojos, bueno, con lágrimas en sus ojos, Ricardo. Precisamente, mira, justo la información y lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Lo que te iba a contar puntualmente sobre el hecho que ocurrió en la fiesta de fin de año. Ricardo le dedicó 2 temas de Sandro a Mirta Legrand. Justamente... a ver, dame a Ricardo. Podría ser... Dame a Ricardo. Podría ser anecdótico lo que te iba a contar yo. Dame a Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Te conmueve esto? ¿Te das cuenta? Nada, te das cuenta que a veces las pelotudeces de las estupideces frívolas, de toda esta boludez, de Matías Salé, de toda esta boludez, y te dan una noticia así, para mí Sandro es un ídolo y por eso canto las canciones de él, y justamente canté el otro día, el Año Nuevo, 2 canciones de él en Año Nuevo, y que te cuenten una cosa así, y saber que yo pensaba que iba a estar bien y iba a salir adelante, y que te cuenten algo así, te hace poner en perspectiva todo, te hace poner en perspectiva todo, que nada, mira, estoy deseando lo mejor, que, no sé, por favor que toda la Argentina rece y que pida, porque este tipo es un grande, que llevó la canción, que llevó el amor a todo el mundo, y les pido por favor que no sé si recen o que den una oración o que simplemente sientan una energía positiva para que Sandro salga adelante, ¿ok? Sí. Todos juntos, pues tenemos que juntarnos en esto, ¿ok? Sí, te conmovió mucho, se te nota muy golpeado, no. ¿Qué se te pasa por la cabeza, Ricardo? Nada, que la vida, toda la vida de esta persona, que fue un cantante excepcional, que le cantó el amor toda la vida, que es lo que yo siempre trato de hacer, y con una vida excepcional, y que tiene el amor de todo el pueblo y de toda la Argentina. Y que yo sé que si toda la Argentina, por favor, o sea, simplemente piensen que va a estar bien, solamente usen el secreto, piensen que va a salir esta. Por favor, piensen que va a salir esta. Sí, obviamente te cuento que hay cadena de oraciones armadas, que la gente está pidiendo por él, pero que el momento realmente hay que decirlo, es muy, muy difícil y estamos todos pendientes de las noticias de Sandro, porque realmente su vida hoy sí depende de un milagro. Hoy sí depende de un milagro. No digo que no existan los milagros y que podamos decir ojalá mañana ha tenido una mejoría. Hoy lamentablemente lo que tenemos que decir es que está muy grave. Es que ya los médicos... Ojalá que sí. Ojalá que sí, Ricardo, ojalá que sí. Ojalá que en 1 hora escuchemos que está mejor, 2 horas, 3 horas, porque es un grande de este país, y de toda Latinoamérica. Y
Y que espero que todo ese amor que dio a la gente, todo ese amor que dio en su vida, bueno, ahora la gente se lo devuelva para que lo ayude para salir de esta. Ojalá que sí. Cuando te pregunté qué se te pasaba por la cabeza, a ver, se me vino a mí a la cabeza unas fotos tuyas con tus hermosísimos hijos. Sí, preciosos. ¿No? Que los mostraste públicamente y todo. Digo, por eso te preguntaba qué se te pasó por la cabeza. Viste que uno ante este tipo de cosas piensa en la familia, ¿no? No, me pongo mal. Tranquilo, Ricardo, tranquilo, tranquilo. Es humano conmoverse, está bien. No, es lo que uno siempre... Es lo que uno siempre... Tal vez uno soñó tanto soñé esto de la fama. A mí me pone a veces cuando yo veía, por ejemplo en Estados Unidos, veía las Hollywood True Stories, y yo veía la vida de alguien, cuando ves la vida de alguien muy famoso, que fue una persona muy famosa, y la ves en una hora, y si la persona no está más, y la ves toda la vida en una hora, todo lo que vivió, sufrió, amó, vivió, en toda una hora, es muy fuerte. Y yo siempre quise hacer lo que estoy haciendo ahora, y mi miedo siempre fue el final. Ajá. Mi miedo siempre fue el final, y me imaginaba ver que alguien vea la historia de mi vida así en una hora. Y me emocionaba eso y me daba mucho miedo a eso. Como llegara mucho y de repente, ¡pam! Bueno, pero Ricardo, acá vos lo que tenés a favor, Ricardo, es que vos tenés una herencia, o sea, tenés quien va a continuar lo tuyo, que son tus hijos. Sí. Eso, digo, es importante para vos. Sí, obvio. Aparte los dos ya están cantando, ya se ve que se ve que tienen linda voz, tiene buena voz. Pero y Martita, mi hija, es como actriz. Ahí pasaba la emoción de Ricardo Ford. Hoy en un móvil con Los Intrusos, un Jorge Rial que ya es como que prácticamente contaba acerca de un final que era... Cepillado, ¿tu pelo está totalmente dañado? Repáralo con el nuevo Elviv